Hola, ¿qué tal, gente? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de los peores fichajes que ha realizado el AC Milan en los últimos tiempos. Para ser más exacto, vamos a comenzar desde la época que el Milan tuvo este bajón, que hasta el día de hoy sigue y persiste, que el Milan no logra recuperarse, no logra ser un equipo grande. Entonces vamos a hablar de esos peores fichajes de esas épocas oscuras, por así decirlo, que tenía el AC Milan. Más o menos, para comenzar, será desde la época del 2014, 2015 por ahí. Y bueno, ya sin nada más que agregar en esta introducción, comencemos. Primero, bueno, antes de comenzar iba a decirles que esta es mi opinión. Si tú piensas que algún jugador de este top no debería estar y otro debería entrar en su lugar, me lo puedes hacer saber en la caja de los comentarios. Y bueno, vamos a comenzar con el top 5. En el puesto 5 va a estar Franck Kessié, este jugador marfileño que llegó al Milan más o menos por unos 30 millones de euros, no me acuerdo muy bien. Y bueno, ¿qué se puede decir de este fichaje? Es un jugador que realmente llegó con una vara muy alta. Muchos jugadores africanos, no me acuerdo si Samuel Eto'o o no me acuerdo quién, dijo que era un jugador, el mejor jugador africano del momento, que esto, que el otro. Muchos periodistas, muchos aficionados decían que era un músculo en el medio campo, que corría, que metía fuerza, que era como un Gattuso pero bronceado, más o menos, algo así decían. Entonces se decía muchas cosas de este jugador y realmente en cuanto a rendimiento nunca fue lo que uno esperaba. Si bien es cierto, después de la pandemia tuvo un, no sé por así decirlo, tuvo una mejora en su nivel, subió su nivel, su calidad futbolística muchísimo después de la pandemia. Estuvo más o menos así un año donde estuvo jugando de manera más regular, por así decirlo. No fue también ese año, lo mejor que se haya visto, sino que fue un rendimiento acorde a lo que el Milan exigía, ¿no? Fue un rendimiento óptimo. Y ya después de eso creo que volvió a irse a una competición africana, no me acuerdo qué pasó. Y su nivel volvió a decaer. Y luego, bueno, hasta que se le acabó el contrato estuvo entre irregularidades, por así decirlo. Lo que me jode de este jugador es que fue muy sobrevalorado en su momento. Y ya para la colma, y ya para la gota que colmó el vaso fue que cuando se le ofreció su renovación, se le ofreció una renovación donde se le duplicaba el salario, donde había una mejora en su salario, cosa que yo lo veía mal. Yo pensé que si lo renovaban sería por el mismo sueldo, pero no, se lo renovó o se le pensaba renovar por el doble de lo que percibía por aquel momento, que eran más o menos unos 5 millones de euros. El jugador decía, entre comillas, que quería quedarse y al final su agente, que es el que hace los movimientos, ¿no? Hacía otras cosas, ¿no? Ya que si el Milan ofrecía 5, su agente pedía 7 para Kessié. Si el Milan le daba 7 a Kessié, Kessié y su agente pedían 9, ¿no? Estaban en esas. Entonces siempre ponían condiciones, peros. Y el jugador, según él, se moría por quedarse en el AC Milan. Y no es así la cosa. O sea, aparte que rindió poco en el equipo, exigía bastante. Entonces eso para mí, como aficionado del Milan, sí me dolió. Y creo que es uno de los motivos por los cuales entra en los peores fichajes del conjunto rosonero. Ya en la posición número 4 está Junior Messias, este jugador brasileño que llegó al Milan por unos 5 o 6 millones de euros. En la actualidad también está en el AC Milan. ¿Y qué se puede decir de este jugador? Es un jugador que llegó para ser un revolucionario en el ataque, ya que supuestamente Alexis Salemaker era un jugador muy defensivo, muy de quitar balón, de apoyar atrás, pero en la hora del ataque se quedaba muy corto. Entonces Junior Messias venía para hacer ese cambio, ¿no? Venía para ser un jugador más ofensivo y bueno, al final no fue así. Junior Messias se le apagó el cerebro, por así decirlo, cuando llegó al Milan. No regateaba, no iba hacia adelante, era peor que Saelemaekers en algunos casos. Y bueno, muchos de la afición nos cuestionamos este fichaje porque no rendía como se lo esperaba. Entonces siento más que nada que es un jugador que lo pongo en esta posición no por su precio alto, bueno, sí, es un precio alto, 5 o 6 millones haber pagado por este jugador, sino más que nada por su rendimiento en el campo. No era lo esperado, ¿no? Era un jugador que antes de llegar al Milan era de los máximos regateadores de la Serie A. Y bueno, uno esperaba
que no regatee tanto, ¿no? O sea, uno no espera siempre que venga y mantenga su nivel, sino que baje un poquito, pero que siga siendo lo que fue, ¿no? O sea, que si regateaba 10 veces a un jugador, regatee 8 o 7, ¿no? Pero eso no pasó con Junior Mesías, realmente fue una decepción y por eso está en esta posición. Ya luego en el puesto número 3 está el croata Kalinic, este jugador que llegó en aquella ventana de transferencias muy polémica por allá del 2017-2018, no me acuerdo muy bien, o era 2016-2017. Bueno, el punto es el siguiente, llegó más o menos procedente de la Fiorentina por unos 20 millones de euros. El Milan en esa temporada trajo otros dos delanteros, que era Patrick Cutrone, que creo que subió de primavera al equipo titular, y también trajo a Andrés Silva, que era del Oporto, era uno de los mejores jugadores. Entonces trajo a esos tres delanteros el Milan esa temporada, y por alguna cosa Gattuso siempre, pero siempre optó por que el delantero titular sea Kalinic. Le dio mucha confianza a este jugador y realmente Kalinic no terminó rindiendo muy bien, por así decirlo. Me acuerdo que con la Fiorentina más o menos hizo unos 20 goles y en el Milan creo que hizo unos 5, unos 6, no me acuerdo muy bien. Y el problema es que esa cantidad de goles lo hizo siendo la mayoría de veces titular. Entonces su rendimiento era muy bajo y el Milan optó a final de temporada deshacerse del jugador. Pero Kalinic no quería irse del Milan. Y bueno, la gota que terminó de colmar el vaso fue cuando ese año fue el Mundial. Y me acuerdo que en el Mundial Kalinic tuvo problemas de indisciplina con la selección de Croacia, por lo cual lo devolvieron, lo botaron de la selección de Croacia. Entonces el Milan dijo, ¿sabes qué? Si hasta con la selección de Croacia este tipo es un problema, mejor nos deshacemos de él, y se le terminó vendiendo al Atlético de Madrid por unos 15 millones de euros. Así que por lo menos en este apartado el Milan, en el apartado económico, claro, el Milan terminó recuperando alguito de dinero. Y ya bueno, en la posición número 2 se encuentra Meite, este jugador que muchos no se acordarán de él, pero le refrescaré un poco la memoria. Es un jugador moreno que se parece muchísimo a Franck Kessié, pero más malo, eso sí, más malo que Kessié. Es un jugador que estuvo más o menos unos 6 meses en el Milan, llegó procedente del Torino y bueno, hizo pareja con Kessié, con otros jugadores, creo que también con Bonaventura, pero realmente el tipo era malísimo, malísimo. Más malo que el hambre. Entonces el Milan al final optó por devolverlo al Torino. Del Torino lo botaron al Benfica y estuvo así en infinidad de clubes. Creo que ahorita está otra vez en Italia, en el Cremonense, pero creo que de ahí también lo van a botar. Y bueno, al final el Milan optó por la mejor decisión, ya que este jugador es muy pero muy malo, no tiene nivel ni siquiera para estos equipos que ya mencioné como el Cremonese, el Benfica, etcétera, etcétera. Y bueno, al menos el Milan en esta ocasión sí logró zafar, ¿no? Sí logró escaparse de este pésimo fichaje, ya que solo fue un préstamo y no como tal un fichaje. Creo que me acuerdo que este jugador tenía una opción de compra, pero el Milan dijo, no, ¿sabes qué? Yo no lo compro, es demasiado malo. Y bueno, eso pasó con Meite. Y ya por último, el peor jugador que ha tenido el Milan en los últimos tiempos es Mattia Caldara, este jugador italiano que estaba en la Juventus antes de llegar al Milan. Me acuerdo que por esas fechas Bonucci quería volverse a la Juventus, ya que sentía que el proyecto del Milan se había estancado, por así decirlo, que no tenía un buen rumbo, ya que también salieron problemas con la directiva, que no había terminado de pagar los 700 millones, no sé cuánto le debía al Milan. Bueno, no el Milan, sino los dueños del Milan, no sé cuánto dinero le debían los chinos. Entonces hubo problemas, entonces para más o menos solventar esos problemas se decidió a bajar ¿cómo se dice? Bajar la masa salarial, los fichajes, todo eso. Entonces Bonucci aprovechó el bug y se quiso largar del Milan. De nuevo a la Juventus, claro está. Y bueno, la Juventus no quería pagar ese salario, por lo cual le propuso al Milan un intercambio entre Caldara y Bonucci. Más o menos Bonucci costó unos 42 millones, por lo cual Caldara vendría a costar casi lo mismo, unos 42 millones. Y bueno, ¿qué se puede decir de este jugador? En el Milan jugó creo que 4 o 5 partidos, literal, no me acuerdo cuántos partidos habrá jugado, pero jugó poquísimo jugó Caldara en el Milan. Jugó, como digo, 4 o 5 partidos me acuerdo de él. El problema no es la cantidad de partidos que lo haya jugado, porque creo que esos 4 o 5 partidos lo jugó pero bien, o sea, sí tuvo un buen nivel. El problema con Caldara son las lesiones, el jugador se viene lesionando pero muchísimo.
En la primera temporada se lesionó, entonces el Milan optó por prestarlo al Atalanta, luego al Hellas Verona, etcétera, etcétera, de equipos. Siempre fue un préstamo con opción de compras. El jugador tenía un buen desempeño, pero luego se lesionaba. Entonces, ¿sabes qué? Los equipos no querían comprarlo porque era un jugador que sí juega bien, hay que decirlo, sí juega bien Caldara. Las veces que se le ha visto jugar lo ha hecho de buena manera. Pero el problema, como digo, son las lesiones que no lo dejan en paz, que siempre la atormentan. Entonces, hasta ahorita Caldara sigue en el Milan porque no hay un equipo, ni siquiera los equipos de media tabla o los equipos que pelean por los puestos del descenso quieren hacerse con su fichaje, ya que es un jugador que cobra muchísimo y que rinde muy poco. Que bueno, rinde... Sí, rinde muy poco entre comillas. No quiere decir que rinda mal, pero rinde muy poco realmente para el alto salario y el alto presupuesto que cobra este jugador. Y bueno, como digo, este ha sido un poquito el top sobre los peores fichajes que ha realizado el AC Milan. Espero que les haya gustado. Y sin nada más que agregar, informar, me despido. Y como siempre, un fuerte abrazo rosonero.